Uno de los miedos más grandes que siento que tienen los inversionistas es obtener un inquilino que no les vaya a pagar la renta y les vaya a destrozar la unidad. Y la pregunta más grande que me hacen esos inversionistas es, ¿cómo me aseguro de conseguir un inquilino que no me vaya a destrozar mi unidad y que me pague la renta a tiempo? Hola, bienvenido nuevamente a este podcast de Soy Property Manager. Mi nombre es Rosy Barón. He administrado propiedades por más de 13 años en el sur de la Florida y quiero darte las gracias por estar aquí en este otro episodio de Soy Property Manager el podcast, donde comparto información, tips y noticias sobre el negocio de administración de propiedades. Quiero pedirte que te suscribas a este canal o este podcast. Todas las semanas publico un episodio nuevo, así que quiero darte las bienvenidas por estar aquí. Y si te gusta mi contenido, dale 5 estrellas o dale un thumbs up, porque de esa forma me ayudas a crear más contenido y poner más información para ti, el oyente, en este canal. Bueno, a través de mi carrera de administración de propiedades he experimentado muchísimas situaciones con los inquilinos. Y antes de empezar con mis tips, quiero poner una idea en tu cabeza. Acuérdate, todas las relaciones son difíciles, ¿verdad? Cuando estamos hablando de relaciones personales, relaciones con tu pareja, relaciones con tu familia, con tus padres, con tus hijos, etcétera, etcétera. Todas las relaciones son difíciles. Entonces, ¿te imaginas lo difícil que es tener una relación con un extraño? Porque a la final, si eres inversionista y tienes un inquilino, vas a tener una relación de trabajo con este inquilino. Esta persona va a ocupar tu unidad de renta, va a estar viviendo allí, va a ser su hogar y por ende vas a tener algún tipo de relación con esta persona en sentido de laboral. Ya de por sí las relaciones que te tocan tenerlas con tu pareja, con tus familiares son difíciles. Te imaginarás una relación con un extraño que está ocupando una de tus unidades de renta. Son difíciles porque estás lidiando con las personas, con sus situaciones y con el día a día. Pero hay ciertos tips que yo considero son muy importantes al momento de obtener un inquilino para que te ahorres ciertos dolores de cabeza. Ojo, estos tips no quiere decir que si haces esto no vas a tener ningún problema con tus inquilinos. Para nada. Eso no quiere decir que si tiene el crédito excelente, que el inquilino siempre va a pagar la renta. El inquilino puede perder su trabajo y puede tener una situación difícil donde no te pueda pagar. O sea, no hay ningún tipo de garantía en el negocio de administración de propiedades, en el negocio de inversión, porque las inversiones son un riesgo y aunque las inversiones en bienes raíces son un poco más factibles, un poco más seguras, siempre es un riesgo porque es un negocio, ¿ok? Eso es lo que quiero que tengas en mente. Uno de los tips primordiales, y lo he mencionado en muchos de mis podcasts, es calificar al inquilino. Es más que necesario hacer una calificación correcta del inquilino. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ver qué tipo de estabilidad ha tenido este inquilino a través de los años. Eh, el- ya he mencionado esto en varios de mis podcasts, pero lo vuelvo a reiterar aquí. El puntaje de crédito es importante, pero yo siempre busco estabilidad con el inquilino, estabilidad laboral y estabilidad residencial. ¿Cuántos años el inquilino ha durado en su última residencia o cada cuánto se muda? ¿Cuáles son las razones si se ha mudado todos los años? ¿Por qué? ¿Se ha mudado localmente? ¿El inquilino se ha mudado de estado en estado? ¿Ha cambiado cada 3 meses? ¿Está cambiando de trabajo? O sea, esa inestabilidad económica, esa inestabilidad de hogar, generalmente tiende a seguir en el campo hogareño, o sea, en el campo donde el inquilino vive. Si no es un inquilino que está estable con trabajo y con residencia a través de los años, lo más probable es que esto sea un estado pasajero también, tu unidad sea un estado pasajero. No le va a poner tanto empeño, generalmente, tanto empeño, tanto cuidado, porque sabe que es algo temporario. O sea, como siempre ha estado cambiando cada 6, 7, 8, 9 meses o cada año, está cambiando de residencia, muy rara vez, a menos que tenga ciertas situaciones, como que se cambió de otro estado, se divorció, se mudó, etcétera. A menos que haya ese tipo de situaciones, generalmente este tipo de inestabilidad crea incertidumbre y crea más caos en el entorno interior de la unidad del inquilino. Porque el inquilino no está tan pendiente de cuidar las cosas porque sabe que esto es un lugar temporario. Entonces, calificar al inquilino es muy importante, no solamente en el término de crédito puede pagar la renta, sino también ver esos puntos claves
en residencia y en trabajo. Un inquilino que tiene 15 años en el mismo trabajo o en la misma línea de trabajo y lleva 2, 3, 4, 5 años viviendo en el mismo lugar, es un inquilino más estable y generalmente, en mi experiencia, tiende a cuidar más la unidad que está viviendo porque generalmente se quedan allí más largo tiempo. Entonces, este tipo de inquilino representa un poquito más de estabilidad. No es una garantía, pero es como un tip para cuando estés evaluando al inquilino, ver si tiene algún tipo de estabilidad en forma laboral y en forma residencial. Ese sería un tip que te doy. El segundo tip es importantísimo y no te digo la cantidad de inversionistas que no lo hacen. Yo creo que por miedo o porque se sienten cómodos. Y es evaluar e inspeccionar tus unidades de renta periódicamente. No tienes que ir todos los meses, no tienes que estar allí cada 3 meses. Una vez al año está bien que vayas. Y si te gusta ir a colectar la renta personalmente con el inquilino, te recomiendo que no solamente vayas a la puerta, no, o sea, te recomiendo primero que busques otro sistema, pero si quieres seguir yendo a colectar la renta, entonces no solamente pides la renta en la puerta, sino alguno de esos momentos trata de hacer una inspección interior de la unidad, porque el inquilino puede venir a la puerta a darte la renta, pero ¿cómo está la unidad por dentro? Pregúntale al inquilino si hay algún tipo de mantenimiento o hay algo que necesita arreglo. Eso te va a permitir ver el problema y que el inquilino también te reporte. Muchas veces los inversionistas me dicen, no, me encanta este inquilino porque nunca se queja de nada. Pero eso no quiere decir que la unidad no necesite reparaciones. De repente al inquilino no le importa vivir con los problemas que hay en la unidad o no quiere llamarte para reportar los problemas porque no quiere que le subas la renta o no quiere llamarte para no incomodarte o se le olvida. Yo tengo inquilinos que trabajan horas raras trabajan de noche, duermen de día, trabajan los fines de semana. Entonces, en realidad no se les olvida llamar, se les olvida reportar, no lo ven como un big deal, no lo ven como un problema grande que tienen que reportarlo. Y los problemas generalmente no se achican, se ponen más grandes. Entonces, es importante que si no vas a colectar la renta o si no vas a tus unidades periódicamente, que establezcas por lo menos una vez al año, pero te recomiendo cada 6 meses vayas, hagas una inspección, le pongas al inquilino la noticia correcta, le digas que, mira, en 2 días voy a ir a la unidad para verla por dentro, solamente para chequear que todo está bien, lleves una listica para que no se te olvide nada, inspeccionar las paredes, inspeccionar los electrodomésticos, inspeccionar por liqueos, ver el filtro del aire acondicionado, ver si el aire acondicionado necesita servicio, etcétera. O sea, lleves una lista para que todas las inspecciones sean consistentes con todos tus inquilinos y lo hagas un hábito, porque tú también quieres mantener tu inversión y no puedes contar con que el inquilino es el único que te va a mantener la inversión. Y si el inquilino sabe que tú vas a ir cada 6 meses, está más propenso a mantener la unidad bien porque no quiere que le subas la renta y no quiere que lo saques. Entonces está más propenso a eso. Acuérdate que yo trabajo en el estado de la Florida. El estado de la Florida es un estado que es muy propenso a inversionistas. Aquí el inversionista tiene mucho poder de decirle al inquilino si quiere renovar el contrato, si no quiere, por cuánto tiempo, por cuánto dinero. No hay muchas limitaciones como en otros estados como California, que son bien propensos para el inquilino. Ahí no puedes entrar cuando tú en 24 horas, ahí tienes que dar muchas notificaciones y el inquilino tiene mucho poder sobre si se quiere quedar o se quiere ir de tu unidad de renta. Entonces, mantén eso en mente si estás escuchando de otros lugares, pero si estás en la Florida, este es el caso. Yo te recomiendo que vayas cada 6 meses a inspeccionar el interior de tus propiedades para asegurarte de que todo está bien. Otro tip es que mantengas pólizas estrictas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengas las pólizas claras establecidas en tu contrato de arrendamiento. Si mi contrato de arrendamiento no solamente tiene pólizas, pero yo también tengo addendums a ese contrato de arrendamiento, tengo un manual de bienvenida para mis inquilinos donde tengo costos como si se quieren transferir a otra unidad, si tapan el toilet, cuánto les voy a cobrar, si se quedan afuera de la unidad, cuánto es el rango que les voy a cobrar por ir a abrirles la puerta. Eso no lo pongo en el lease necesariamente, pero estos son addendums que le siguen al lease, o sea, son como parte del contrato de arrendamiento. Entonces, ya está claramente establecida la póliza ahí.
Si el inquilino, por ejemplo, este fin de semana pasado tuvo un inquilino que se quiere mudar de una unidad a otra, nosotros cobramos un costo de transferencia de 250 a $500, dependiendo del monto de renta. El inquilino me dijo que sí podía quitarle el costo, que él no veía en el contrato de arrendamiento dónde está eso. Yo inmediatamente lo referí a los adendums que él firmó. Allí leyó que la póliza estaba vigente e inmediatamente mandó el dinero. O sea, no hay pregunta de por qué, no hay pregunta de que si voy a pagar, porque ya está todo por escrito. Al mismo tiempo, pólizas como no puedes tirar tampons o objetos extraños o flushable wipes por el toilet, por la plomería, porque se tranca. Si se tranca, te voy a cobrar un costo. No puedes tener basura en la parte fuera de la propiedad porque eso trae ratones, rodents, opossums, trae plagas a la propiedad. Entonces, si ya tienes esas pólizas escritas en el contrato de arrendamiento y las enfuerzas, o sea, si tú ves que el inquilino está manteniendo basura fuera de tu unidad, inmediatamente le pones la noticia, el inquilino sabe que tú estás corriendo un negocio y que las leyes del contrato de arrendamiento se van a ir aplicando. No está pensando si tú le vas a decir o no le vas a decir esta vez porque la vez pasada no le dijiste y esta vez sí le hiciste. Mientras mantengas las pólizas y las enfuerces estrictamente, al darte cuenta, obviamente no vives en la unidad para saber cuándo el inquilino tiene basura o no tiene basura, pero si pasas por allí y ves que el inquilino está violando algo de tu contrato de arrendamiento, inmediatamente le pones la noticia, entonces el inquilino va aprendiendo que tiene que guiarse de las pautas del contrato de arrendamiento y eso te ayuda a mantener el lugar en orden. Lo peor que puede hacer un inversionista es rentar una unidad y nunca pasar por allí, nunca irla a ver hasta que el inquilino se vaya, sobre todo si pasan años, porque yo he visto unidades, inclusive en meses, alguien se muda y en 2, 3 meses han destrozado la unidad. Muchas cosas pueden pasar, entonces es importante que mantengas siempre un vistazo en tus unidades y que le tengas siempre enforzado las pólizas a tus inquilinos. Otro tip es que no vas a vivir en esta unidad de renta. O sea, si la vas a renovar o si vas a hacer reparaciones, no pongas nada caro y costoso en la unidad, porque lo más probable es que te lo rompan. Y si lo rompan, te va a costar muchísimo más. Por ejemplo, pones un grifo de abrir y cerrar para el agua en el sink o en el lavamanos del baño. Esos grifos, vamos a decir que cuestan $20. Pero tú quieres poner uno Delta que sea motion sensor, porque esos son los que te gustan a ti en tu casa. Y tú estás rentando esta unidad por $1,500 y le vas a poner ese faucet que cuesta $150. El inquilino no sabe cómo funcionarlo y después de un par de veces se daña, por ejemplo. Te va a dar más dolor y más costoso y no puedes pasarle ese costo al inquilino porque en realidad el costo son $20. El inquilino no va a pagarte por un faucet que sea motion sensor o que se prenda cuando le pasas la mano. Sé consciente de que tienes una inversión y no le pongas cosas como que tú fueras a vivir en la unidad. Ponle cosas necesarias, ponle cosas buenas, ponle cosas bonitas, pero no te vayas y le pongas de marca porque el inquilino lo más probable es que no lo aprecie, sobre todo si estás lidiando en precios bajos, precios, por lo menos aquí en el sur de la Florida, menos de $2,500. El inquilino en realidad no lo va a apreciar. Ahora, si estás rentando una casa por $10,000, probablemente ese inquilino quiera ciertos detalles más costosos, ciertos detalles de más lujo. Entonces, acuérdate, trabaja en mente al tipo de unidad que estás trabajando. Estás rentando una unidad de $2,000, estás rentando una unidad Section 8, estás rentando una unidad de un cuarto y un baño por $1,500 en Miami. Bueno, entonces no le vas a poner un faucet Delta que sea de moción de sensor y todo eso, que se prenda en la noche. No, le vas a poner uno económico, uno funcional. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Tú no eres el que estás viviendo en la unidad, es el inquilino. Esta es una inversión, es un negocio. ¿Ok? Y el otro tip para finalizar este podcast es: trata de afiliarte con una compañía de crédito o mejor aún, busca la forma de reportar la renta al crédito del inquilino. Y por ende, asegúrate de tener el Social Security del inquilino. Muchas veces los inversionistas, sobre todo si no tienen un administrador de propiedades, agarran cualquier inquilino de la calle, no les piden social, no les corren el crédito, o si el inquilino les provee el crédito,
ya no viene con el Social Security escrito porque ya viene, cuando tú imprimes un crédito, no te va a imprimir el número de social. Es importante que tú tengas todos los datos personales del inquilino, porque por ejemplo, en mi caso, yo corro los créditos, yo tengo los socios, yo tengo toda la información. Entonces, si el inquilino se va y deja un balance, sobre todo un balance grande, en la cuenta porque destrozó la unidad, porque no pagó el agua, porque rompió el contrato de arrendamiento, etcétera, yo tengo una forma de reportarle eso al crédito del inquilino. Puede ser que el inquilino no le importe ahorita su crédito y no me quiera pagar, pero yo te apuesto que en 2, 3, 4 años, que lo sé porque yo ahorita estoy recibiendo pagos de 4 años atrás de inquilinos que se fueron y dejaron un balance de 5, 6, 7 mil dólares y eventualmente se les queda en el crédito y la gente generalmente quiere superarse, quiere comprar una casa, quiere comprar un carro y cuando tienes collections como el mío, no lo pueden hacer o no pueden rentar algo mejor porque tienen un collection de rentas de un landlord, de un inversionista. Entonces, eso de repente ahorita no lo puedes hacer, pero en el futuro te van a empezar a llegar ese tipo de pagos. Yo lo hago a través de una agencia de collections, pero tú lo puedes hacer individualmente. Yo sé que hay compañías ahorita que tú puedes contratar para que ellos reporten las rentas directamente al social del inquilino, al crédito del inquilino, pero tienes que tener el social security del inquilino. Si no tienes el social security, no pueden reportar nada. Tienes que tener los datos del inquilino. Entonces, eso es otro tip muy importante porque muchos inversionistas solamente quieren ver el puntaje de crédito y se olvidan del resto y no tienen los datos. Y cuando hay un problema, el inquilino no te va a dar su social y eso no es algo que lo puedes buscar por el internet. Entonces es importante que lo tengas desde el principio cuando el inquilino te quiere dar todo lo que pidas para rentar tu unidad. Ahí es donde tienes que tener esa información. Y si tienes socios de los inquilinos, asegúrate de guardarlo en un lugar seguro porque eres responsable de esa información personal del inquilino. Entonces, tiene sus poquitas implicaciones, pero es importante que lo tengas porque si el inquilino te destroza la unidad, la única forma, por lo menos en Florida, tendrías que demandar al inquilino. Si son menos de cierto costo, creo que son 2.500, creo que puedes llevarlo a Small Claims Court o a la corte pequeña. Tú puedes ir y meter una demanda en contra del inquilino. Y eso te va a costar como $500. Más los gastos, tendrías que probar que el inquilino te destrozó la unidad, tendrías que ir enfrente del juez. Si el inquilino no responde, puede ser que tengan un juicio o un monto. Te pueden decir, ok, sí, el inquilino te dé $5,000, pero ahora que el inquilino tiene esa demanda y de aquí a que te pague, quién sabe cuánto. Si son más de cierto monto, que generalmente son mucho más altos, tienes que hacer una demanda. O sea, y para hacer una demanda que no sea en Small Claims Court, tienes que contratar un abogado. Eso te va a significar un retainer, porque el abogado no trabaja gratis. El abogado te va a pedir $2.500, $3.500 por lo menos de entrada para empezar la demanda. Entonces, ya estás sumando y sumando para ver si el inquilino te paga. O sea, nuevamente, esto es una demanda que le puede quedar al inquilino, pero eso no quiere decir que el inquilino te va a pagar. Eso el inquilino lo puede tener ahí por 10 años y no vas a ver nada. Entonces, pero si tienes el social y se lo pones en el crédito, es más propenso porque no va a poder nuevamente superarse o comprar muchas cosas a menos que pague los collections. Bueno, espero que estos tips te hayan servido. Yo sé que te estoy dando mucha información en corto tiempo, pero de verdad quiero agradecerte por estar aquí e invitarte a que te suscribas para que escuches estos videos todas las semanas si te interesa el negocio de administración de propiedades. Vamos a estar cubriendo varios temas, sobre todo con la evicción, problemas con mantenimiento, cómo identificar ciertas cosas de mantenimiento y qué pasa cuando las situaciones escalan con los inquilinos. Ya tienes un problema con el inquilino y ahora está escalando a otro nivel. ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? Muchísimas gracias y te espero en la próxima. Hasta luego.